Vamos a continuar. Las medidas de dispersión van a tener dos grandes bloques: medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. ¿Ok? Entonces, las medidas de dispersión absoluta y las relativas se trabajan básicamente con las variables cuantitativas. Con las variables cualitativas vamos a tener una sola medida de dispersión, ¿ok? Que se llama razón de variación, nada más. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros con variable cualitativa su variabilidad? A través de la razón de variación. Con las variables cuantitativas vamos a tener medida de dispersión absoluta y medida de dispersión relativa. Dentro de la medida de dispersión absoluta vamos a tener el rango, vamos a tener la varianza, vamos a tener la desviación típica, y dentro de las medidas relativas vamos a tener el coeficiente de variación. Entonces allí vamos a trabajar con esos elementos que están presentes. Entonces, vamos con la cualitativa, que es una sola medida de variabilidad. Entonces, la razón de variación, que es la medida para utilizar la variabilidad, tomando en cuenta que estoy manejando atributos, es decir, variables cualitativas, toma en cuenta como punto de referencia a la moda. Entonces, la razón de variación tiene una expresión. ¿Cuál es esa expresión? Razón de variación va a ser igual a ¿quién? A 1 menos la frecuencia modal entre el tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que la razón de variación es una cantidad que está oscilando entre 0 y 1. ¿Eso qué significa? Mientras más próximo esté yo a 0, mientras más pequeñito esté yo a 0, menos dispersión. Cuando esté más próximo a 1, mayor dispersión va a haber. Eso lo podemos ver en la fórmula para que le den el sentido a esto. Mientras este valor de frecuencia modal sea cada vez más grande, virtualmente sea el tamaño de n, sean el mismo tamaño, un número dividido entre sí mismo, ¿cuánto da? 1. Y 1 menos 1 daría 0. Entonces, si la frecuencia modal coincidiera con el tamaño de la muestra, es decir, todos los valores fueran exactamente el mismo, obviamente no habría dispersión. Por eso aquí sería 0. Ahora, cuando la frecuencia modal es un número muy pequeño con respecto a n, al hacer esta cuenta, esto tiende a ser 0. Y 1 menos 0 daría 1. Por eso aquí habría una mayor dispersión. Mientras más lejos esté la frecuencia modal con respecto al tamaño de la muestra. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, de aquí hay un pequeño esquema que les puede ayudar a la hora de interpretar. Si diera exactamente 0, la razón de variación exactamente 0, no hay dispersión. Si fuera exactamente igual a 1, la dispersión es absoluta, dispersión total. Entonces, después aquí, obviamente, tendríamos entre 0, ojo, esto es simplemente un breve esquema, no tiene que ser exactamente así. Valores que estén entre 0 y 0,25, una dispersión baja. ¿Ok? De entre 0,25 y 0,50, una dispersión que va de baja a moderada. En 0,50, una dispersión moderada. Entre 0,50 y 0,75, una dispersión que va de moderada hacia alta. Y entre 0,75 y 1, bueno, podemos decir una dispersión alta. ¿Ok? Esto es simplemente un esquema que les permita tener a ustedes una idea en cuanto a la interpretación. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Okay. Vamos bien. Todo bien. Entonces aquí un ejemplo, tenemos para la variable religión que se profesa, tenemos obtenido los siguientes datos. Ahí están los datos. Entonces, determinamos la razón de variación. Entonces sería 1 menos la frecuencia modal entre n. N es el total de datos, 50. Y aquí va la frecuencia modal. La frecuencia modal es la frecuencia más grande. ¿Quién es la frecuencia más grande aquí? 18. Entonces, dividimos 18 entre 50 y ese resultado lo restamos con 1. ¿Cuánto da eso? 0,64. De acuerdo al esquema,
0,64 es un número que está entre 0,5 y 0,75. Por lo tanto, pudiéramos decir que la variabilidad, en este caso, de acuerdo al conjunto de datos con los que estamos trabajando en esta muestra, es una dispersión que va de moderada hacia alta. ¿Listo? ¿Dudas? No, profe. Ok. Ahora, con respecto a las variables cuantitativas, lo que le estaba comentando, hay medidas de dispersión absoluta y medidas de dispersión relativa. Entonces, las medidas de dispersión absoluta son aquellas en las cuales vienen las mismas unidades que tenemos en mi conjunto de datos. Entonces, las medidas de dispersión relativa son adimensionales. Aquí, a la hora de interpretar la medida de dispersión absoluta, disculpe, tengo carrasposo ya, no, tengo más de 2 horas hablando. Entonces, solo conocer el valor de la dispersión absoluta no nos puede decir o no nos permite afirmar de manera tajante si es un valor muy grande o si es un valor muy pequeño, ¿ok? Su interpretación depende de la unidad de la medida utilizada y de la naturaleza de la variable, ¿ok? Supongamos que tengo una medida de variabilidad de 2,3, no es lo mismo 2,3 si estamos en función de tonelada a en función de microgramos. Entonces, la interpretación hay que verla de acuerdo al contexto con el cual se esté trabajando. La medida de dispersión relativa son medidas adimensionales. ¿Por qué son adimensionales? Bueno, básicamente porque como vienen a través de un cociente, estoy dividiendo una medida de dispersión absoluta entre una medida de tendencia central que tienen las mismas unidades, entonces las unidades se cancelan y eso queda adimensional. Uno, para darle un poquito más de sentido, lo que hace es multiplicarlo por 100% y por eso quedan expresadas en función de porcentaje. Entonces, vamos a ver esas medidas. La primera, dentro de la medida de dispersión absoluta, la primera es el rango. ¿Qué cosa es el rango? El rango es la medida mediante la cual yo voy a obtener un valor restando el valor más grande menos el más pequeño dentro de mi conjunto de datos. Por lo tanto, el rango recorrido simplemente me da una variabilidad tomando en cuenta los dos valores extremos, ¿ok? El valor más grande y el valor más pequeño. Eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, por supuesto. Notación una R y cuáles serían las observaciones. Lo primero, puede que no sea muy útil. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta para su cálculo el valor más pequeño y el más grande. Eso no me da una idea a mí en cuanto al comportamiento dentro de mi conjunto de datos. Entonces, fíjense, la distribución 1 y la distribución 2 son totalmente diferentes. Sin embargo, el rango es igual, 8 menos 0, 8 menos 0. El rango para esta distribución es 8 y el rango para esta distribución también es 8. Pero el comportamiento es totalmente distinto. Entonces, puede que no sea muy útil, porque solamente toma en cuenta a los valores máximos y mínimos. Por otra parte, es muy fácil de calcular, ¿ok? Así que esa sería una ventaja. La otra es que no puede utilizarse en distribuciones que tengan intervalos abiertos. Intervalos abiertos significa o menos, o sea que no tenga un final, o más, tampoco tenga un final. Entonces allí nosotros, repito, no estamos trabajando con ese tipo de intervalos. Y obviamente puede ser afectado por observaciones extremas. Dado que estoy tomando en cuenta el valor más grande y el más pequeño, al hacer la resta, supongamos que estamos en el salón de clases y están los estudiantes, cuyas edades están entre 20 y 22 años. El rango allí sería 22 menos 20, 2 años. Pero si allí yo agarrara y metiera un abuelito de 80, entonces el rango sería 80 menos 20, que es 60. Por lo tanto, allí el rango sería muy grande, muy amplio. Entonces, se puede haber afectado por observaciones extremas. ¿Preguntas hasta acá? Ok. Aquí hay un video recomendado para que vean el rango, amplitud o recorrido.
Vamos con el rango intercuartílico o rango intercuartil. Toma en cuenta ahora la variabilidad en el centro de la distribución de mi conjunto de datos. Por lo tanto, no se va a ver afectado por valores extremos como si ocurría en el rango. ¿Ok? Entonces, ve la diferencia entre Q3 y Q1. Por lo tanto, estamos viendo la variabilidad en el 50% central. Entonces, visualmente tenemos esto. El rango intercuartil mide la variabilidad en el 50% central de los datos. Ventaja que no se ve afectado por esos valores extremos como si ocurría en el caso anterior. Fórmula de cálculo, rango intercuartil sería Q3 percentil 75 menos Q1 percentil 25. ¿Preguntas? Ok. Me quedan dos. La varianza y la desviación típica. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza se define como el promedio de las distancias al cuadrado que van de las observaciones a la media. Uy, ¿con qué se come eso? Ya vamos a verlo. Para usar este tipo de medida, la variable debe tener por lo menos un nivel de medición de intervalo. Visualmente, ¿qué es la varianza? La varianza es una medida de variabilidad. ¿Y qué habíamos dicho nosotros al comienzo? Mientras más alejados estén los datos de su media, de su centro, va a haber una alta variabilidad. Mientras más agrupados estén los datos a su centro, hay menor variabilidad. Bueno, eso es lo que estamos representando aquí. Cada puntico rojo es un dato. Y aquí el negrito que está en el centro, eso correspondería a mi medida de tendencia central. Mientras más alejados estén los puntos rojos del centro, más mayor va a ser la varianza, la variabilidad. Mientras más cercanos estén los puntos al centro, más pequeña va a ser la varianza o más baja va a ser la variabilidad. Hasta ahí estamos bien. ¿Se entiende? Vamos bien. Entonces, ¿cómo calculo yo la varianza aquí? Pues simplemente para calcular la varianza, yo tengo que calcular cuál es la distancia que hay desde el primer punto al centro, la distancia del segundo punto al centro, la distancia del tercer punto al centro, la distancia del cuarto punto al centro, la distancia del quinto punto al centro y así sucesivamente. El promedio de esa distancia es lo que se denomina como varianza. ¿Ok? Entonces, notación. Sigma cuadrado para población y S cuadrado para una muestra. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas? Dependiendo de si estamos trabajando con datos agrupados o con datos sin agrupar. Cuando los datos no están agrupados, ¿qué debo hacer yo? Tomar cada valor, restarlo con la media y lo elevo al cuadrado. Luego, más el siguiente valor, restarlo con la media y al cuadrado, más el siguiente valor, restarlo con la media y al cuadrado, más y así sucesivamente. Hacerlo con todos los punticos que están aquí presentes. Entonces, en datos no agrupados, XUI corresponde a cada valor. Cuando los datos sí están agrupados, XUI correspondería a la marca de clase. ¿Ok? Hasta ahora vamos bien. ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ¿cuáles serían para nosotros las propiedades y observaciones en cuanto a la varianza? La primera, la varianza de una constante es cero. ¿Ok? La varianza de una constante es cero. Vamos a ver el sentido común a esto. Si yo tengo 4 elementos, 4 datos. Mis datos son 2, 2, 2 y 2. ¿Hay alguna variabilidad aquí? ¿Hay algún cambio en mis datos? No, profe. No, ¿verdad? Entonces la varianza de esa muestra tiene que ser cero porque no hay cambio, no hay variación. Entonces,
la varianza de una constante es 0. Porque obviamente si no hay cambio, dado que es una constante, no puede haber variabilidad. Y si no hay variabilidad, por supuesto, la varianza vale 0. Siempre es una cantidad positiva. Esto lo vemos en la fórmula. Porque en la fórmula me dice que voy a hacer una resta, pero esa resta va a estar elevada al cuadrado. Por lo tanto, el valor siempre de esta operación va a ser un número positivo. Las unidades de la varianza son los cuadrados de las unidades de los datos y en muchas ocasiones no son fáciles de interpretar. Lógico, si yo estoy trabajando con años, la varianza va a venir como dada como años al cuadrado. Cuando yo aplique aquí la fórmula, iba a ser 5 años menos la media, 3 años, 5 menos 3 da 2. Elevada al cuadrado es 4, pero 4 que años que también va a estar elevada al cuadrado. Por eso entonces, en algunas ocasiones, o siempre va a ser complicado interpretar en términos de la varianza, porque las unidades van a estar elevadas al cuadrado. Si estoy trabajando con ingresos, con dólares, la varianza me va a venir dada como dólares al cuadrado. ¿Ok? Si estoy trabajando con distancia, me va a venir elevada al cuadrado. Si estoy trabajando con superficie, entonces va a venir elevada a la 4, porque las superficies son en metros cuadrados, pero elevada al cuadrado es metro a la 4. Entonces, obviamente, se hace difícil la interpretación. Y por último, puede sufrir un cambio desproporcionado por la existencia de valores extremos. Veamos la fórmula. ¿Por qué? Bueno, para yo poder calcular la varianza, dependo de quién, de la media, ya sea de la media poblacional o de la media de la muestra. Pero nosotros vimos el día martes que la media es una medida de tendencia central que se ve afectada por valores extremos. Por lo tanto, si la media se ve afectada por valores extremos, la varianza, que depende de la media, también se va a ver afectada por valores extremos, lógicamente. ¿Preguntas con respecto a las propiedades y observaciones de la varianza? ¿Quedó claro lo que dije? Sí, profe. Ok. Entonces, para evitarnos el problema de las unidades al cuadrado y esas cosas, entonces trabajamos con la desviación típica o desviación estándar, es la misma cosa. La desviación típica o desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Esa es su definición. Por lo tanto, en la notación vamos a utilizar sigma, para la varianza era sigma cuadrado, o S, que la varianza era S al cuadrado. Entonces, sigma, población y S para la muestra. ¿Ok? Entonces, visualmente, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos un conjunto de datos. Datos A, datos B y datos C. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué está pasando acá? La media de este conjunto de datos es 15,5. La media de este conjunto de datos es 15,5. La media en este conjunto de datos es 15,5. Es decir, en los tres conjuntos de datos, el valor de la media de tendencia central es igual. Sin embargo, la variabilidad no es la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense los valores de la desviación. Mientras más cercanos estén mi conjunto de datos a la media, que es 15,5, aquí en la mitad, en esto, mientras más cercano estén el conjunto de datos a esa media, la variabilidad va a ser más pequeña. Mientras más alejado estén el conjunto de datos con respecto a la media, la variabilidad va a ser mayor. Por lo tanto, de acá, la media de tendencia central, como es la misma, ¿qué diríamos nosotros? Que el conjunto de datos B, esta medida, la media, como tendencia central, es más representativa en el conjunto de datos B, luego en el conjunto de datos A y por último en el conjunto de datos C. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? No. No hay duda. Entonces, note cómo a medida que la desviación típica es mayor, los datos están más alejados de la media. Mientras más pequeña sea la desviación, más cercanos va a estar, como es el caso
de los datos B. Ok, entonces, la fórmula son la misma de la varianza, solamente que le estamos sacando la raíz cuadrada. ¿Ok? La fórmula de la varianza, pero sacando de la raíz cuadrada. Esas son las fórmulas a utilizar. Y aquí, un videíto para que ustedes vean cómo. Propiedades y observaciones sobre la desviación típica. Si la varianza de una constante es 0, la desviación típica de una constante obviamente también tiene que ser 0, porque la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de una varianza. Entonces la raíz cuadrada de 0 es 0. Siempre una cantidad positiva y lo estamos definiendo así. La desviación típica es la raíz cuadrada positiva de una varianza y la varianza siempre era una cantidad positiva porque estaba elevada al cuadrado. Ahora, a diferencia de la varianza, la desviación típica nos permite determinar con mayor grado de precisión dónde se sitúan los valores de la distribución de frecuencia con respecto a la media. ¿Por qué? Porque no está elevada al cuadrado. Por lo tanto, las unidades son las mismas de mi conjunto de datos y ahora sí las puedo interpretar más fácilmente. Si estoy trabajando con ingresos en dólares, la desviación típica va a estar en dólares. Si estoy trabajando con edades en años, la desviación típica va a estar dada en años también. ¿Ok? La desviación típica, al depender de la varianza, porque es su raíz cuadrada, que a su vez depende de la media, pues también va a ser influenciada por valores extremos en mi conjunto de datos. Acuérdense de eso. La media se ve afectada por valores extremos. Todo aquello que para su cálculo utilice la media, pues también se va a ver afectada por valores extremos. La varianza y por consiguiente la desviación típica. ¿Okay? Esto que está aquí es para estadística 2, que lo van a ver ustedes el trimestre que viene. Que además de expresar la variabilidad de una población, la desviación estándar se usa para medir la fiabilidad o confiabilidad de conclusiones estadísticas. Por ejemplo, en los sondeos de opinión, cuando se calcula la desviación estándar, estamos viendo cómo es la variabilidad dentro de ese conjunto. Entonces, este es un término que van a ver ustedes, el error estándar de la media, el error estándar de la proporción, esto lo van a ver en estadística 2. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Ninguna? ¿Está claro? Ok. Sí, profe. Entonces, comodidad comparativa de dispersión, la desviación estándar o la varianza, por supuesto, muestran su utilidad cuando se emplean de manera comparativa. Entonces, conocer solamente el valor de una desviación típica como tal, solo eso, no podemos decir directamente si eso es grande o si es pequeño. ¿Okay? Eso es lo que les había dicho al comienzo. Aquí hay algunos videos recomendados para que ustedes lo practiquen. Vamos a ver medidas de dispersión relativa, que es una sola, que sería en este caso el coeficiente de variación. Y ese coeficiente de variación se calcula como un cociente entre la desviación estándar o la desviación típica entre la media. Ese es el coeficiente de variación. Entonces, este coeficiente mide el grado de dispersión o de variabilidad en un conjunto de datos con relación a la media. Entonces, aquí nosotros como notación, coeficiente CB, ¿cuál es la fórmula? Simplemente vamos a tomar en cuenta S entre X barra, si estamos trabajando para una muestra, o sigma entre mu, si estamos trabajando para una población. Como había comentado, esta es una medida de dispersión relativa, solo que uno lo multiplica por 100% para expresar el resultado en términos porcentuales, que es más fácil para interpretar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces acá, unas observaciones con respecto al coeficiente de variación. Medidas, bueno, obviamente expresada en porcentajes, si estoy multiplicando por el 100%. Aquí, con el coeficiente de variación, yo puedo tomar en cuenta comparaciones. ¿Y qué puedo comparar? Puedo comparar conjuntos de datos que tengan distintas desviaciones estándar, distintos promedios
o también diferentes unidades de medida. Por ejemplo, puedo comparar la variabilidad del peso de elefantes con respecto al peso de hormiga. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es adimensional. Puedo comparar puedo comparar la variabilidad relativa de un conjunto de estaturas con el conjunto de pesos de unas personas. Son unidades distintas, no importa, porque el coeficiente de variación es adimensional. Esa es una de las grandes ventajas que tiene. Ahora bien, dado que la fórmula dice que estoy dividiendo la desviación entre la media, cuando yo divido por un número muy cercano a cero, el valor se dispara, ¿ok? Tiende a ser infinito. Por lo tanto, el coeficiente de variación pierde su utilidad cuando la media se aproxima a cero, porque la media constituye el denominador en mi fórmula. Entonces, no puedo dividir entre cero. Esto que está aquí es una tablita para que tengan ustedes una idea en cuanto a las interpretaciones. Mientras más grande sea el valor del coeficiente de variación, más heterogéneo es el conjunto de datos. Cuanto más pequeño sea el coeficiente de variación, más homogéneo es el conjunto de datos. Entonces, entre 0 y menos de 11, la apreciación es que es muy homogéneo. Entre 11 y menos de 16, homogéneo. Entre 16 y menos de 26, heterogéneo. Y de 26 en adelante diríamos muy heterogéneo. ¿Ok? Esto es simplemente un cuadrito que le doy a ustedes de referencia. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Ok. Entonces, lo que le estoy diciendo estaba escrito acá. Bien, entonces, veamos el ejemplo. Aquí en la oficina de un diario, determina e interprete la medida de dispersión. Ok, vamos a ver un momentico acá. Si lo hago con Excel, ¿qué debo hacer yo? Igual, de ahí escribiríamos varianza. Var P sería la varianza de una población, ¿ok? Var solo sería el de una muestra. Entonces, dependiendo de si nosotros estamos tomando en cuenta una población o una muestra, tendremos que ver cuál de los dos vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, vamos a avisarlo aquí. Igual, vamos a verlo como función. Varianza. Entonces, var P calcula la varianza en función de la población. Var S calcula la varianza en función de una muestra. Como normalmente nosotros trabajamos con muestra, esa sería la que vamos a utilizar, ¿ok? Var solamente es si está una función compatible con 2007 y anteriores. Entonces, claro, los que tengan un Excel de esta fecha, entonces utilizarían var solamente, que ese sería el equivalente a la varianza de una muestra. Si tienen desde el, no sé, el 13, pero este creo que es el 16, pues nosotros tomaríamos ese, tomando en cuenta que esto que está aquí sea una muestra. Si me dijeran que estos son datos poblacionales, utilizaría var P. ¿Queda claro? Sí, profe. Y var solo es muestra. Por ejemplo, creo que yo tengo el Excel viejito. Ajá, Entonces, okay. Ahí te daría la muestra. y en la población, ¿cuál sería la función viejita, profe? Debería ser esta var P. Ah, ok. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a que aceptar. Entonces, ¿de qué valores quiero calcular yo la desviación? Entonces, la desviación yo la quiero calcular desde este número hasta este que está aquí abajo. Le damos a aceptar y la variabilidad, en este caso la varianza, perdón, sería 3,01, pero este 3,01, ¿qué cosa? ¿Qué unidades es esta? Minutos al cuadrado. Si yo quiero calcular aquí la desviación típica,
Vamos a hacerlo por dos partes, por aquí, para que lo vean. Desviación típica. En la desviación típica tendríamos desviación típica con una P, que es para población. Fíjense que aquí le está indicando función con compatibilidad para Excel 2007. Así que pendiente, Ángela, esto que está aquí sería la desviación típica considerando una población, ¿ok? Con el A es que sería para una muestra, ¿ok? Entonces nosotros vamos a utilizar, ¿cuál sería? La desviación típica de una muestra. Esta o esta. Entonces, nos podemos ir por la fórmula o también tenemos otro camino. ¿Cuál sería ese otro camino? Si no lo quiero o se me olvida escribir la función desviación típica, ¿cuál sería el otro camino? Yo también pudiera decir que la desviación típica sería igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la varianza de este número. Y me da lo mismo. Y esta sería la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces lo puedo hacer escribiendo raíz cuadrada o lo puedo hacer escribiendo desviación típica. Cualquiera de las dos. Y aquí sería en las unidades minutos. No minutos al cuadrado, sino minutos nada más. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces tienen varios caminos, ya sea por función, en el caso de la desviación típica o desviación estándar, es la misma cosa, o le sacan la raíz cuadrada a la varianza, también es válido. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, muchachos? Si lo estuviera haciendo a través de Excel, entonces aquí yo tendría que agregar una nueva columna. Esa nueva columna, ¿qué debo hacer? Tendría que tomar en cuenta la marca de clase, restarla con la media, ese resultado elevado al cuadrado, que aquí no tengo para elevar al cuadrado, para ver. No me lo permite acá. Bueno, elevado al cuadrado, y eso iría después por la frecuencia de la clase. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Profe, creo que yo lo ponía esa función. Ve que está al revés, no recuerdo cómo se llama. Sí, el arquito circunflejo, pero aquí este teclado no le consigo el símbolo, porque lo probé y no me sale en la tecla que es. Pero bueno, el punto es que lo que quiero que entienda es que es la marca de clase menos la media. Eso va elevado al cuadrado y ese resultado lo multiplicamos por la frecuencia. Por lo tanto, aquí, si la media era 22,32 minutos, esto sería igual a ¿quién? Ponemos igual, paréntesis. Sería la marca de clase menos la media. Como no consigo el símbolo, pues voy a ponerlo aquí por el por. Nuevamente, la marca de clase menos la media. Ya eso es lo mismo que elevado al cuadrado y eso va multiplicado por la frecuencia. Le damos a Enter y luego aquí jalamos esto. Y por último aquí, esto sería ¿qué cosa? La suma. ¿La suma de quién? De estos valores que están acá. Y luego, ¿qué hacemos con esto? Tendríamos que dividirlos entre n-1. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque estoy siguiendo la formulita que me está diciendo de la varianza. Aquí, ¿dónde está? Entre n-1, porque estoy trabajando con una muestra. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces yo aquí este valor lo divido entre n-1 entre
n menos 1, que sería 49. Y esta sería la varianza. Si yo quisiera la desviación típica, entonces aquí le coloco la raíz de este valor. Entonces la desviación típica es 20,34. Así de simple y así de rápido. ¿Se entiende lo que quise decir? Entonces, si vemos aquí en el ejemplo, me piden determine e interprete las medidas de dispersión. Se lo acabo de hacer en Excel. Bueno, vamos a ver cómo sería en este caso la estructura. Si estoy con datos que están agrupados por intervalos de clase. Entonces, ¿el rango quién es? El valor más grande menos el más pequeño. ¿Por qué coloco aquí rango aproximado? Bueno, porque aquí el intervalo es abierto. ¿Ok? Como es abierto, si yo no tuviera los datos anteriores, no sabría exactamente si hay un 26, cuál sería el valor más grande aquí. Sé que no llega a 26, pero pudo haber sido 25,99. Como no sabemos el valor, entonces por eso colocamos rango aproximado. Si yo supiera el valor exacto, resto el más grande menos el más pequeño y listo. Y ahí le quitaría la palabra aproximado. ¿Ok? Entonces, rango aproximado, 26, que sería en teoría el más grande menos el más pequeño, igual a 7. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Que la amplitud de ¿qué? De los tiempos de impresión de la primera plana en la distribución es de 7 minutos. Si esto hubiesen sido edades, la amplitud de las edades de los estudiantes considerados en la muestra es de 7 años. ¿Ok? La varianza, aquí lo que tenemos que hacer, repito, agarrar y tomar en cuenta una nueva columna, donde vamos a restar la marca de clase menos la media, ese resultado va al cuadrado y luego lo multiplicamos por la frecuencia. Sumamos y dividimos. Luego entre n menos 1. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta? El promedio de la distancia al cuadrado de los valores de los tiempos de impresión en la primera plana, la media es de 3,38 minutos al cuadrado. Si esto hubiesen sido edades, el promedio de las distancias al cuadrado de los valores de las edades a la media es de 3,38 años cuadrados. Si esto hubiese sido dinero, el promedio de la distancia al cuadrado de los valores de los ingresos a la media es de 3,38 millones al cuadrado. ¿Ok? Vean que siempre les queda una especie de esquela. Eso fue lo que traté de hacérselo para que pudieran entender más fácil la interpretación. Si es la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿cómo se interpreta? En promedio, los tiempos de impresión de la primera plana se alejan de la media en 1,84 minutos. Si hubiesen sido las edades, en promedio, las edades de los estudiantes se alejan de la media en 1,84 años. Y así. Entonces aquí lo tienen, como el esquema de interpretación. Si me piden el coeficiente de variación, tengo que dividir la desviación entre la media por 100. Excel es raro, pero esa sí no la tienen. ¿Ok? Aquí el coeficiente de variación no queda de otra que escribirlo. Eso sería la desviación entre la media. Y eso lo expresamos como en porcentaje, ¿ok? Esto mismo, pero aquí le damos el rango escrito en porcentaje. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Hasta aquí? Profe, ajá. Disculpe, en Excel lo que uno hace que agrega x menos media a la 2, ajá. Luego eso sería por FI, ajá. Que sería la frecuencia absoluta. Ajá. Y luego cada uno se le dividiría en n menos 1 cada uno. No.
aquí cuando estás haciendo en datos agrupados, primero haces la resta, xy con la media, lo elevas al cuadrado y eso lo multiplica por la frecuencia y ya haces lo mismo para cada clase. Sumas todo eso y esa suma que está allí es la que vas a dividir entre n-1. El resultado de la sumatoria. ¿Okay? Excelente, profe. No vas a dividir entre n-1 a cada uno de estos. No. Divides entre n-1 al resultado de la suma. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, el coeficiente de variación, división ¿de quién? De la desviación entre la media multiplicado por 100. 8%, entonces ubicamos 8% en nuestro cuadrito para interpretar. 8% está aquí adentro. Por lo tanto, ¿qué pudiéramos decir? Que el conjunto de datos resultó ser muy homogéneo. Esa es una forma de interpretar. La otra forma es decir, la desviación típica es el 8% del valor de la media de la muestra. Son dos maneras de interpretarlo, ¿ok? De aquí, ¿qué tenemos? Dice, en el examen final de estadística, la puntuación media de un grupo fue de 150 estudiantes fue de 78, la desviación típica fue de 8 puntos. En álgebra, la desviación media 73, la desviación típica 7,6. ¿En qué asignatura hubo mayor dispersión absoluta y en cuál mayor dispersión relativa? Entonces, dispersión absoluta la vemos en desviación. La desviación en álgebra, la desviación típica o estándar en estadística. ¿Dónde hubo mayor dispersión absoluta? Aquí, porque 8 es más grande que 7,6. Pero ¿dónde hubo mayor dispersión relativa? Entonces allí tenemos que hacer el cociente. Medida de dispersión entre su respectiva media. Al hacer esa operación, ¿dónde fue más grande la dispersión absoluta? En álgebra, porque 10,41 es más grande que 10,26. ¿Ok? ¿Son muy parecidos? Sí, pero bueno, 10,41 es más grande que 10,26. Igual que 8 es más grande que 7,6. ¿Ok? Si me piden aquí hacer comparaciones, comparar la precisión de dos instrumentos de medición que tienen diferentes unidades de medida. Uno está en pulgadas y el otro está en milímetros. La pregunta es, ¿cuál de los dos instrumentos es relativamente más exacto? Aquí lo que tengo que hacer es utilizar el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación me permite a mí hacer la comparación entre los dos grupos. Entonces, lo que hago es dividir la desviación del primer instrumento entre su media, tomo la desviación del segundo elemento entre su media y veo cuál es el coeficiente de variación. Entonces, el del instrumento 1, 0,37, el del instrumento 2, 0,47. ¿Cuál es más homogéneo? El que esté más cercano a 0. ¿Quién está más cercano a 0? 0,37. Por lo tanto, el primer instrumento resultó ser más exacto. ¿Dudas hasta acá, estimados estudiantes? No, profe. Bueno, aquí tienen para calcular la variabilidad del conjunto de datos. Tomen en cuenta que es una variable cualitativa, por lo tanto no pueden calcular ni media, ni desviación típica, ni varianza. No tiene sentido, porque la variable cualitativa solo se calcula su variabilidad con la razón de variación. Aquí tienen para calcular los valores de la medida de dispersión con datos sin agrupar, por lo tanto aquí rango, desviación típica, desviación, varianza, perdón, coeficiente de variación, son las medidas de dispersión. Calcúlenlas con esto. Determine e interprete el porcentaje de meses que entra en el intervalo X barra más menos S. Traten de hacer este ejercicio y lo podemos consultar después. Aquí igual, fíjense que esta pregunta, de hecho esta pregunta vale muchísimo en un examen, porque esta pregunta implica calcular media,
calcular desviación y tienen que calcular 2 rangos percentiles porque le están pidiendo un porcentaje. ¿Ok? Entonces, traten de hacer esta pregunta. Bueno, ya son casi las 10. Quedan las medidas de forma y con eso se terminaría la materia. Entonces, no sé si de repente, quizás para el día de mañana, ustedes tengan oportunidad de 1 hora, hora y media, y con eso termino todo esto. De tal manera que puedan practicar. Les voy a mostrar al final una forma muy, muy, muy rápida de sacar un montón de cuentas. Pero eso es ya al final, después que veamos las medidas de forma. Entonces, no sé si tienen disponibilidad para mañana. Igual lo pregunto en el grupo, porque como no están todos aquí, de tal forma de ver y cuadrar algún horario que les pueda servir a todos, porque la idea es que todos puedan ver lo que quiero hacer mañana, que les va a servir muchísimo para el examen. Entonces, bueno, vayan pensando. Yo mañana escribo en el grupo para ver, mañana no, ahora, dentro de un ratico, porque me acordé, aquí son las 10 de la noche, pero allá son las 5 de la tarde, entonces todos deben estar despiertos a ver si mañana, en 1 hora,